Y, mire, pues para ello buscamos al diputado federal, coordinador además de los diputados priistas en el Congreso de la Unión, al diputado Alejandro Domínguez, lo cual le agradezco que haya aceptado la invitación. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Pedro, con gusto saludarte a ti, a tus reescuchas. Muy buenas tardes, feliz año para todas y para todos los chihuahuenses. Igualmente, diputado, feliz año. Y bueno, pues primero que nada tengo que decir, y lo dije ayer y antier también, Alejandro Domínguez pues es el único que ha estado saliendo pues a dar la cara, a dar sus puntos de vista, el por qué votaron, por qué no votaron, y a explicarnos qué fue lo que sucedió exactamente con este incremento de la gasolina, que como le digo, pues va a haber incremento en cada... Es más, va a haber inflación, se lo garantizo. Pero bueno, primero vamos a hablar de... pues volteamos a ver, obviamente, a la gente que votó por las reformas estructurales, y en este caso el Partido Revolucionario Institucional fue el que los impulsó. Y bueno, pues hay quien dice que la reforma fiscal es la que causó que el precio de la gasolina se disparara. Diputado, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo está? Platícanos. Lo que causa que el precio de la gasolina se dispare no es la reforma hacendaria ni la reforma energética. Lo que hace es que el país, por muchos años, no en estos 6 años, 30, los últimos 30, 40 años, el país no ha invertido en refinerías y el país no invirtió en la forma en la cual pueda producir gasolinas. Casi el 70% de las gasolinas que consumimos en el país son importadas. Entonces eso hace que el costo sea superior. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos un precio tan alto. La reforma hacendaria, como dicen algunos, que es el problema, la ley del IEPS surge en 1980 y el IEPS se aplica a la gasolina desde hace tiempo, no se empieza a aplicar a partir de la reforma energética, de la reforma hacendaria. El impuesto especial sobre productos y servicios, la gasolina tiene varios componentes del precio. Uno, el precio de referencia a nivel internacional de exportación, particularmente en Estados Unidos, el IEPS y el IVA. Pero también tiene precios o costos de logística, porque la gasolina es importada, es decir, la transportación del lugar de donde viene hasta el lugar al que llega, y eso hace que el costo se encarezca. Y el desglose como tal, o sea, tú hablas, ¿cuánto vale el precio de la gasolina? No sé, ¿son 7 pesos, 8 pesos? 10 pesos. 10 pesos. Estás hablando de 10 pesos más 3.1 pesos del IEPS, más un 16% de IVA. Estás hablando de 15.19 pesos. Lo adicional es el costo de transportación, de movimiento de la gasolina, que ese costo antes lo pagaba el gobierno federal, vía subsidios o vía dinero de Pemex. Hoy, con este mecanismo, ya no lo paga el gobierno de la República, es decir, es un recurso que el gobierno no eroga. Esa es parte de la problemática que se tiene. ¿Dónde vendrá el beneficio de la liberalización del precio de la gasolina? Precisamente en cómo consigues el precio del producto, es decir, la gasolina de exportación, cómo la vas a conseguir en el mercado internacional y cómo te vas a ahorrar los costos en la logística de la transportación. Decir, de los 10 pesos que te cuesta el producto, cuánto te vas a ahorrar en la compra que tú hagas como particular. Al haber varios compradores, obviamente en la oferta y la demanda tendrá un costo distinto, de acuerdo a cómo la hayan producido y los costos de producción que haya tenido, y la forma en la cual la vas a transportar. Ahí es donde va a estar el ahorro, y el ahorro este año es en 1.2 pesos menos del IEPS. Así es. Es 1.2 pesos menos en relación al año pasado. Entonces, tendrá que irse moviendo, en mi muy particular punto de vista, tendrá que irse moviendo en el transcurso del año por la siguiente ley de ingresos, el IEPS hacia abajo. Esa es una manera, tiene que ser de manera natural, ese es mi particular punto de vista. ¿Qué tenemos en contra quienes planteamos o quienes aprobamos el tema de la liberalización y quienes pensamos que el IEPS debe disminuir, en el caso particular de los diputados del PRI? Que al haberlo hecho al interior del grupo parlamentario, por ser parte de un grupo parlamentario, no al haberlo hecho público, pues ahorita obviamente que pues, la gente no te cree que hayas planteado un tema de disminución del IEPS. No, bueno, pero ahí está. Pero el número sí está. El número ahí está. Cuando menos bajaron 1.2 pesos, un peso con 2 centavos. Es lo que se baja el IEPS en relación al año pasado. Entonces, quitar todo el IEPS representa cerca de 240 mil millones de pesos de falta de dinero al gobierno federal.
Y esto te impacta, obviamente, por ejemplo, que el programa Prospera no funcione. Es cerca de, en la inversión en materia de seguridad, son cerca de 4,000 millones de pesos. Imagínate el monto de 230. A ver, no, pero no lo midieron. Digo, efectivamente hay un incremento desde el punto de vista criminal, el incremento es muy alto, pero me parece que no lo midieron, ¿no? Porque ahora una persona, ni siquiera que gane el mínimo, que gane 2 salarios mínimos, los 2 salarios mínimos, pues, y ni siquiera estoy hablando del 20% de este incremento de la gasolina. Lo que viene, los incrementos, nada menos ahorita, por ejemplo, Ómnibus de México, va a decir, ya vamos a subir los precios. El daño inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo de la gente, pues si antes no nos acabalaba para una canasta básica, pues ahora menos, ¿no? Ahora, también te explico, el aumento no lo aprobó el Congreso, porque no es un recurso fiscal. Es decir, si hubiese sido un recurso fiscal que entrara a las arcas del gobierno, entonces hubiera sido el Congreso o la Cámara de Diputados quien lo hubiese aprobado. No. La Comisión de Energía. La Comisión Reguladora de Energía, que es a partir de las diversas reformas que se generaron, tú has de recordar que se creó el Consejo Mexicano del Petróleo, se creó otro organismo para tener la regulación de la energía y otro mecanismo que se le dieron facultades a la Comisión Reguladora de Energía para la determinación de estas regiones, la determinación de precios, y es la Comisión Reguladora de Energía, a partir del análisis del mercado internacional, quien determinó estos costos, y por eso es una publicación que no es un decreto del Congreso. Eso ¿pero ustedes no tienen la facultad para detenerlo? No. O sea, a mí me parece, es que también me parece que se están midiendo con 2 varas, ¿no? Una cosa es que digan, oye, es que estamos globalizados y hay que el precio es internacional y es lo que nos rige, está bien, pero ¿y entonces la otra parte que es el ingreso del mexicano? No, me queda muy claro. O sea, yo lo que estoy tratando es de poner en contexto, porque luego dicen es que los diputados lo aprobaron. Los diputados no fueron los diputados. En la partida de la reforma energética se aprobó en la legislatura anterior por el Senado y por los diputados. Se crearon los mecanismos de conformación de cómo va a funcionar el juego de la nueva regla, de la oferta y demanda internacional. Entonces se crean entes que van a regular este tema. ¿Para qué? Para quitarle la facultad a Pemex y quitarle el monopolio a Pemex. Entonces, en ese orden de ideas se crean estos organismos. ¿Qué creo yo que faltó? Y bueno, pues lamentablemente a todo lo pasado, porque esto sucede así, ¿qué creo que pasó? Que no se establecieron los mecanismos de control o de información o de flujo de diálogo entre la Cámara de Diputados o el Senado de la República para estos temas, porque no está previsto ninguna norma. ¿Sí me explico? Entonces, te dan las facultades y tú las asumes como tales. Las asumes, tomas los acuerdos, le pides a la Secretaría de Gobernación que publique en el Diario Oficial de la Federación. Pero sin pasar por ustedes. No pasa por el Congreso. O sea, me estás diciendo que estos precios no pasan por el Congreso. ¿Por qué? Si pasaran por el Congreso serían ingresos fiscales. No son ingresos fiscales. ¿Sí me explico? Es decir, pasan directo a quien es el costo de producción o de transportación, logística y demás. No es un costo que asume el gobierno, es un costo que lo asume el concesionario de la importación y demás, y se refleja ya en el precio de la gasolina. Es decir, estás pagando ya el precio real de la gasolina con los impuestos que esta tiene, con un peso 20 menos de impuestos. Que el IEPS es mucho. Que el IEPS es mucho. El IEPS yo soy un convencido que hay que eliminarlo. Yo no soy de los que piensan que el 50%, yo soy de los que piensan que hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque vas a tener un impuesto a la importación que van a pagar los 180 jugadores que tienen ya permiso para la importación que se les aprobó por la Comisión Reguladora de Energía. Y van a pagar un impuesto, obviamente. Vas a pagar el IVA, ¿sí? Entonces, ¿para qué pagar el IEPS? Impuesto especial sobre productos y servicios. Se trata de que tú estás produciendo algo o prestando un servicio. Ni lo produce el gobierno, ni presta el servicio el gobierno. Entonces, no va a tener el sustento técnico jurídico para poder soportar la creación de ese impuesto. Entonces, ¿qué tiene que suceder este año? Analizar la eliminación y analizar la redistribución del gasto público. ¿Por qué? Porque son 230,000 millones de pesos que van a dejar de entrar a las arcas de gobierno y que tienes que buscar el mecanismo de qué recortas o qué sumas. Si hubiésemos recortado desde ahorita el IEPS completo, el recorte presupuestal para el 2017 hubiese sido de cerca de 500,000 millones de pesos. Que tú recordarás que es de 239,000 millones de pesos. Más otros 240,000, pues estás hablando ya de 450,000. Esos son los números, diputado. Exactamente. O sea, como también ayer dijo el gobernador, no, pues es que, es más, hubo hasta declaraciones ahí fuertes contra el gobernador ya por parte
de la gente del Barzón y de algunas organizaciones ahí que primero, como cuando la perra es brava, pues no pasa nada, pero ya cuando estás cuando buscas el hueso... Cuando la perra es brava, hasta los de Casa Muerta. Exactamente, eso fue lo que dijo, ¿verdad? O sea, pero primero estás buscando el hueso y... ¿Por qué te comento? Esos son los números. Y el número pues tiene una explicación lógica. Y espérame, no, pues, exactamente. La cuestión es que, independientemente de que suba, que baja, que internacionalización, internacionalización, el pueblo es el que se jode. Perdóname la expresión, no, pero sí, evidentemente hay molestia y más aún gente del PRI. La molestia es razonada y la molestia la tenemos todos porque todos pagamos más gasolina. No, pero yo me voy más allá, diputado, y tú lo sabes además, digo, además es una persona preparada, de los poquitos preparados que hay, también tengo que decirlo. O sea, tú sabes que hay incremento de gasolina y va a haber incremento de todo, porque posiblemente me da un argumento, un diputado, por cierto, y me decía, es que no todo el mundo utiliza automóvil. Posiblemente la clase media baja, la clase media y la clase alta. Dije, pues sí, la cuestión es que la bronca es que va a subir el pan, va a subir la leche, va a subir el frijol, va a subir absolutamente todo derivado de que se requiere Tenemos combustible. En la capital del estado 600,000 vehículos y somos 1 millón de habitantes. O sea, el 60% de las personas que habitan en esta ciudad se mueven en automóvil. ¿Que está mal? Pues sí, pero si no tenemos un sistema de transporte eficiente, pues seguirá pasando eso. Entonces, no tenemos un sistema de transporte eficiente, pues obviamente que sucede esto. Déjame un corte porque claro, tenemos que platicar del ingreso de la familia, que es el que nos comparan con Noruega y nos comparan con Estados Unidos. Pues sí, efectivamente, somos más baratos el litro de gasolina que Noruega y que en Japón. Sí, pero el salario es más bajo. Exactamente. Es más, peor que Colombia estamos. Déjame un corte, el teléfono en cabina, 414-1009. Seguimos platicando con el diputado Alejandro Domínguez, diputado del Partido Revolucionario Institucional. Te recuerdo, con todas... Bien, ya estamos de regreso. Seguimos hablando con el diputado federal Alejandro Domínguez. Mire, los comentarios en el Facebook, evidentemente, los voy a leer, pero no voy a leer aquellos comentarios que, pues yo creo que tenemos la capacidad, absolutamente todos, de dialogar, de hablar y expresarnos, me parece a mí, expresarnos con propiedad. Además, nos distinguimos por ser gente pensante, gente educada en el norte del país, particularmente en Chihuahua. Nos manda saludos J.C. Padilla. Dudo mucho que bajen los impuestos y cárcel a César Duarte, dice Víctor M. Avitia, dice Alex Domínguez, nos traicionas. Puros cuentos, como siempre lo que dicen los del PRI, solo fregarnos, dice, saludos, nos manda saludos. Los diputados federales deberían ver los intereses de los que votan por ellos, no por el gobierno. Ese es un buen tema, Alejandro. A mí me parece que los diputados todos deben de hablar por el pueblo, no por el partido político que representan, lo digo, y ayer lo comenté también. Que se bajen los sueldos y sus bonos los diputados, bueno, lo demás no lo voy a leer. Aprobaron la reforma energética. Bien dicho, Pedro, los diputados solo ven por sus intereses y los de su partido. Que no les da vergüenza la puñalada que le hicieron a la ciudadanía y todavía la quieren justificar. Híjole, no, pues, son muchos, no soy inocente, Alejandro. El IES es un impuesto que está en la ley de ingresos. Bueno, son muchos. Es que si me agarro leyendo eso, es un tema muy caliente, diputado. Sí, claro, es un tema muy álgido, es un tema que desde luego genera incomodidad, molestia, porque al final del día, aun y cuando se dijo que en la liberalización del precio iba a implicar altas o bajas en el precio de la gasolina, por razón de que ahorita solamente tenemos una persona que importa la gasolina, una persona moral, entiéndase, Pemex, no tenemos nadie más. Bueno, me tenía entendido que en Juárez ya se está importando, ¿no? En Juárez, las empresas de Alejandra de la Vega, por cierto, secretaria de Economía de... Pero todavía no están importando. Todavía no están importando. Todavía no, ok. O sea, están consolidadas 180 permisos para eso, pero todavía no están importando. Okay. Porque la liberalización empieza hasta mayo, en el caso particular de Chihuahua. Déjame volver al punto. La frontera tiene un estímulo fiscal. El precio de la gasolina está allá. Peña Nieto acaba de decir que no. Es más, Javier Corral ayer dijo que de ser necesario para liberar las carreteras, utilizarían la fuerza. Así dijo Javier Corral, el gobernador del estado. Por cierto, que se manifestó de frente del Palacio para meter a la cárcel a Duarte y esas cosas, ¿te acuerdas? Cuando se ese mismo. Bueno, Peña Nieto dijo que no. Pero más allá de lo político, diputado, tú representas al pueblo de Chihuahua. Sin duda. La gente de Chihuahua está molesta. La gente de Chihuahua está... Y no nada más los de Chihuahua. Hay 30 entidades federativas donde hay manifestaciones.
5 estados son los más complejos. Los más complejos, sí, pero en 30 entre esos está Chihuahua. Así es, entre los 5 más complejos está Chihuahua. En 30 hay manifestaciones, quiere decir que hay una inconformidad. Algo tienen que hacer porque el pueblo está molesto, algo tienen que hacer porque ustedes representan al pueblo, no representan a sus partidos políticos. Y estoy hablando aquí del PRI, del PAN y del PRD. Sí, sin duda. O sea, y hasta de Morena, aunque bueno, los de Morena, ya ves al de Morena ayer leyendo el YES, y dije yo, y bueno, pues el pronunciamiento es de la gasolina, no, del YES para la cerveza artesanal, que bueno, no, Dios mío. Bueno, en fin, de esas cosas que de verdad, diputado, algo se tiene que hacer por el pueblo. Mira, desde luego que hay que llevar una solución a la gente. Desde luego que se tiene que hacer algo. A ver, yo reitero, en diciembre nosotros planteamos eliminar el IEPS. Ahorita escuché a alguien que dice que es una propuesta infantil, pero es la que está en la cancha de la Cámara de Diputados. En la cancha de la Cámara de Diputados no está la logística, el costo de la logística, ni el costo de transportación. No, eso entra como ¿Y es un organismo autónomo la Comisión Reguladora? No, pero eso aparte, sí, es un organismo autónomo. Pero eso aparte va a entrar, pero como cualquier empresa. O sea, la empresa abarata sus costos de logística y abarata sus costos de compra de sus productos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese esquema vamos a entrar. Sí, que es el que viene. ¿Qué esquema sí está en la cancha de la Cámara de Diputados y del Gobierno? El tema de los 2 impuestos, el IEPS y el IVA. ¿Por qué no quitarlo? Porque impactas en los programas federales de los que menos tienen. Y ahí sí, pues le pegas a mucha más gente, que es el que recibe el programa Prospera, la tarjeta sin hambre, los programas, una serie de programas que son los que afectan. Entonces, yo soy un convencido que tenemos que entrarle a este gran debate. Yo lo planteamos, te puedo mostrar un chat del grupo de coordinadores que tenemos un chat, y le dije en diciembre que teníamos que entrar al tema del debate del IEPS. Yo soy un convencido que esa es la parte que sí nos toca, porque en el costo del producto no entramos, ni en el costo de logística entramos. Entonces, eso es lo que se tiene que plantear en este próximo periodo ordinario de sesiones y en el reacomodo del gasto público. Y no es un dilema, diputado, porque a mí me parece el planteamiento, yo diría un poco más allá. O sea, dices tú, bueno, tendrían que eliminar algunos programas sociales y pegaría a la gente, efectivamente a la gente que menos tiene. Aquí el dilema es que si continuamos con estos precios, y es un rayo de dilema, pues le va a pegar no nada más a la gente que menos tiene, le va a pegar a todos. Le pega a todos, es una espiral que puede crecer. Entonces, por eso hay que detenerla. ¿Con qué? Con medidas de esa naturaleza. O sea, si tú generas una medida de reducción de tasa impositiva del IEPS, si generas un reordenamiento del gasto público, que es importante y que coincido que hay muchos programas que incluso son repetidos. Hay programas que operas a Garpa y que operas a Edatu, pues a lo mejor nomás los operas a Garpa, o que operas a Sol y operas a Edatu, pues nomás que los operes a Sol. Esa parte del reordenamiento se tiene que hacer. El tema de los salarios no los definimos nosotros. Si la solución fuera que nos quitaran el 40, el 50, el 60% del salario, si esa fuera la solución, que lo quiten. No, espérame. Pero no es la solución. Probablemente sí que lo quiten, pero bueno. No es la solución. Yo sé que no es la solución, pero lo otro sí, el 80%, el 80 pesos, o sea, el salario mínimo, a lo que voy, 80.04 o .03. Para esa donde voy. Que la comisión que esté estudiando el tema del salario, que hay una comisión que se determinó y que estuvieron haciendo análisis para este tema, vaya resolviendo ya el tema del mejoramiento del salario. Pero tienes que hacerlo todo en conjunto, porque si tú mejoras el salario y lo subes, y no mejoras el tema de los impuestos, extiendas este tema del IEPS, y no es una reducción en el producto, pues el empresario pues no va a pagar un mejor salario porque sus costos de producción siguen siendo altos. Entonces, es todo una mesa, pues. Los costos de producción siguen siendo altos, pero probablemente también los ricos se están haciendo más ricos. O sea, hay que ver todo el panorama, ¿no? Exactamente. Porque simplemente hay empresarios que dicen, oye, te voy a subir el sueldo y mi margen de utilidad, en lugar de que sea de un 30, de un 20, de un 10, a lo mejor va a ser de un 4 y un 5. O sea, también me parece que todo el mundo tiene que sacrificar, ¿no? Todo el mundo tiene que sacrificar, y esa parte es la que se tiene que analizar en este año, y creo que ese es el gran reto que se tiene tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, como en el gobierno federal. Tenemos un problema, Alejandro. Tenemos un problema grave en Chihuahua. En 30 entidades dicen, a lo mejor como tú dices, son 5, que son ¿cuáles? Los más graves de lo que se ha reportado es Chihuahua, Durango, Coahuila, Querétaro, y el otro no lo recuerdo bien, pero Baja California. Baja California. Bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, el problema ahí está. Y está fuerte, porque no está tan... Sí, no está fácil. No está fácil. No está fácil.
¿Qué hay que hacer, diputado? O sea, ¿qué has hablado con los coordinadores? Mira, hemos hablado, el día de mañana la sesión, se iba a subir hoy, pero la sesión de la permanente se cambió para mañana. Estamos planteando un punto de acuerdo en 3 vertientes. Una, desde luego los estados fronterizos, ahorita a lo mejor me pueden decir los que viven aquí en la capital, que nos están escuchando, que eso no les sirve, pero al final del día estás en un estado fronterizo y tienes varias zonas de frontera. Hay un estímulo fiscal para las fronteras que ahorita no se está aplicando porque las reglas de operación te dicen que lo tiene que acreditar el expendedor y te lo regresan en 120 días. ¿Acelerar eso, por ejemplo? Es acelerar eso, para que el costo... Ahorita tenemos gasolineras en Juárez y Onojinara que están unas a 16 pesos y otras a 13 pesos, porque unas sí están aplicando este estímulo y otras no. Entonces, esa parte es un tema que agilizar esas reglas. Otra, que la CRE explique precisamente lo que yo estoy comentando, los costos que se tienen como órgano encargado para eso, los costos que se tienen de logística, transportación y demás, para saber exactamente a qué nos estamos enfrentando y si verdaderamente son costos reales o son costos al pensamiento de quién, para saber si podemos hacer nosotros de origen un ajuste. Y tercero, el planteamiento al gobierno federal, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda de iniciar una mesa de trabajo para el reordenamiento del gasto público y para el mejoramiento del esquema fiscal del país, porque es lo que sigue, salario, esquema fiscal y el tema del gasto, porque quitar este impuesto implica reducción de gasto. Se acaban de ir, hoy en la tarde van los diputados locales, obviamente va Miguel Latorre, va alguien del PRI, ahorita me pasan los manos. Va Imelda Beltrán del PRI. Así es, van varios diputados, va gente de los manifestantes, obviamente, y va la gente de la Secretaría de Gobierno. Ayer me decían, por ejemplo, que no encontraban boletos de avión. Le dije, bueno, pues ahí está el avión del gobierno del Estado, que se utilice porque es un interés para el pueblo, así que se suban todos ahí, que se vayan a México a proponer. Están ellos una posible solución, una reducción del 50% de los impuestos. Es lo que te estoy planteando. Lo mismo sí, pero no sé si en este sentido es reducción, ¿por qué va la reducción del 50% de los impuestos? No sé si nada más del IEPS o del IVA, porque del impuesto. Del IEPS. O que el IVA no grave el IEPS, que nada más grave el... Nomás están planteando del punto de acuerdo que aprobó el Congreso ayer, lo sé porque hablé con Karina Velázquez. Estamos empezando. No, hombre, y luego el rating lo tenemos como el que lo está escuchando toda la ciudad y todo el estado. Estamos en... Porque además déjame decirte que eres el único que ha dado la cara al PRI. Mira, yo tengo una filosofía y a veces te cuesta, pero yo siempre he dicho que a cualquier asunto hay que dar la cara, por bueno, por malo que sea, porque al final del día tú tienes una representación popular. Esto lo he hecho desde que fui regidor del ayuntamiento, que fue el primer cargo de elección popular que tuve. Siempre dar la cara, hablar, explicar, para todo hay ciertas explicaciones. Y bueno, al final ya la gente va a normar un criterio, lo cual también es muy válido. Claro. Entonces, siempre ha sido mi forma de ser, mi forma de pensar. A algunos no les gusta, otros me dicen que no salga, pero bueno, pues al final del día yo procuro dar la cara porque aparte es un acto de honestidad y de buena fe de la función que estoy realizando. Pero bueno, me quedaba pues en el tema del Congreso, que hablé con la diputada Karina Velázquez, y van con un punto de acuerdo que aprobaron ellos sobre el 50% de reducción del IEPS, sobre la fórmula, que es algo que estamos planteando, y si la memoria no me falla, sobre un tema de la liberación de las pasos y demás. Es lo que llevan, y van al Congreso, van a la Cámara de Diputados a llevar el documento para que la Cámara, un caos. para que la Cámara lo analice. Yo ahí tengo un punto de vista, y lo digo con todo respeto. Primero, en esta reunión a la que es este acuerdo, que es producto de la reunión que se llevó a cabo en la Secretaría General de Gobierno, yo lo dije ayer y lo vuelvo a reiterar ahora. ¿Por qué no fuiste? Porque no fuimos invitados. Okay. O sea, el secretario general de Gobierno, con todo el respeto que merece su investidura, miente al decir que nos llamó. Miente. No nos llamó, yo no tengo una llamada del señor secretario general de Gobierno, ni mis compañeros diputados. ¿Tiene mi número? Con él nunca he hablado, porque el gobernador no establece ningún interlocutor con esto. Yo he hablado con el gobernador y con el secretario particular del gobernador, que ellos tienen mi teléfono celular, saben dónde vivo, porque la tarjeta de Navidad me llegó a mi casa, pues tienen el dato, saben dónde me encontraron. No me invitaron. Mienten, no me invitaron. Diputado, por último, disculpa, porque tengo que llamar. Dice, diputado, ¿qué pasaría porque los líderes liberaron las casetas por las amenazas de Javier Correal? Si tienen años tomando casetas y manifestando, ¿cuál es su opinión al respecto?
Yo creo que, y platiqué ayer con ellos, con los líderes, platiqué ayer con Jaco, con Pavel y con el titular, el que preside la OECD, y les planteaba yo la necesidad de que, si bien es cierto, yo creo que el acto de manifestarse tiene que ser cuidadoso. Ayer había medicamentos del IMSS y del ISSSTE que no podían pasar. Así es. Entonces yo les planteaba, oigan, liberen. Y ellos me decían, no, pues es que es la forma de presión. Pues sí, pero se van a convertir en villanos y se desvirtúa el movimiento. Entonces, yo creo que deben de... bizarro, ¿no? Protesta contra Peña Nieto afectando a parte del pueblo. Exactamente. Entonces, afecta la producción y va a haber alguien que deje de recibir su salario por eso. O gente que esté perdiendo y no va a pagar el salario de alguien. Entonces, yo les planteaba esa parte. Yo creo que debe haber una manifestación pacífica, puntual, escalonada tal vez en la toma de las casetas para que no afecten el patrimonio del Estado, y una protesta permanente tal vez en las principales plazas del Estado. Diputado, nos tenemos que ir. Mañana vas a estar en México. No, yo no estoy en México mañana, yo estaré aquí, yo estaré aquí, yo voy a estar pendiente, yo estaré pendiente de la diputada Imelda Beltrán. La permanente me refiero. Mira, la permanente va a presentar el punto de acuerdo, la permanente no tiene capacidad, o sea, hay que ser claros, o sea, porque luego pensamos que la permanente no tiene capacidad de resolución y disminución de impuestos. Ellos van a presentar el punto de acuerdo y se exhortará a la Secretaría de Hacienda. Punto. No va a pasar más. Es todo lo que pueden hacer. Es todo lo que puede hacer la permanente, que son las facultades que la ley le otorga. ¿Qué va a pasar con el Congreso? El Congreso, los diputados van a ir, los manifestantes van a ir, los va a recibir alguien, no sé quién, y le recibirá el documento, dialogarán con ellos, les expondrán sus puntos de vista, y no pasará de ahí hasta que empiece el periodo ordinario en 1 de febrero. O bien, que existe un acuerdo para convocar a un periodo extraordinario. Pero un periodo extraordinario solamente se puede convocar cuando hay dictamen listo sobre algo. Y ahorita no hay nada. Entonces, esa parte se tiene que explicar porque luego pareciera que... Sí, se ve de bote pronto. Exactamente. Entonces, muchísimas gracias, diputado. El agradecido soy yo de sus órdenes. Yo voy a un corte, te recuerdo, en todas partes, ponte. Lobo Noticias con Pedro Chávez regresa en un momento aquí en Exa 100.9 FM y 1010 AM.